¿Estamos listos para la palabra? Ok, ya esta es la tercera prédica que estoy hablando sobre la sanidad divina. Amén. Si tú no has podido ver, porque como estoy hablando de una serie de la sanidad divina, ¿me entiendes? Tú puedes ver en el web, ahí tengo las otras dos lecciones o prédicas para que tú puedas entender y podamos ir juntos, amén, porque lo que en este tiempo, como he hablado, quiero yo derribar argumentos que se levantan muchas veces en el hombre. ¿Por qué no podemos recibir la sanidad divina, algo que Dios ya ha hecho hace 2000 años? Amén. Entonces queremos seguir rompiendo toda estructura que muchas veces por la religión o por tantas cosas se han creado en nuestra mente. Amén. Yo he dado mi testimonio. Yo he sido creado en una iglesia un poco legalista, ¿me entiendes? Que si las cosas pasan o si Dios te trae algo es porque te está queriendo enseñar algo, te está queriendo disciplinar o te está queriendo formar, ¿no? O Dios está permitiendo por algo, ¿no? Entonces siempre eso ha sido metido en mi mente. Entonces cuando viene algo a mi vida, muchas veces lo asimilamos y decir, ok, ¿qué es lo que Dios está queriendo mostrarme? ¿Qué es lo que Dios está queriendo disciplinarme? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿No? Y siempre el consejo de hermanos y cosas que vienen y te dicen, no, bueno, yo creo que lo que pasa es, tal vez es Dios te va a mostrar o Dios te va a enseñar algo, por algo está pasando, por algo suceden las cosas, ¿no? Entonces somos bombardeados de muchas veces de esas palabras que realmente, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Eso es realmente lo que Dios dice en su palabra? ¿O qué dice? No, por eso lo que yo voy a estar hablando es completamente bíblica. Por eso algunos muchas veces se van a confrontar con cosas que realmente yo me tenía que confrontar. Pero para eso tenemos que pedirle la revelación de Dios y ver la naturaleza de Dios. Porque muchas veces vemos a un Dios del Antiguo Testamento, un Dios que traía juicio, que traía enfermedades, un Dios de ira, un Dios malo, ¿no? Entonces, pero a veces no entendemos por qué Dios tenía que actuar así en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero ahora la palabra de Dios dice que cuando ha venido Cristo, porque eso era de este lado de la cruz, ¿me entiendes? De este lado de la cruz, si vemos un Dios que mostraba esas características que dice la Biblia, pero desde este lado de la cruz, dice la palabra de Dios que Cristo ha venido a hacer un pacto y un pacto mejor. ¡Wow! Ahora, si tú entiendes en qué pacto estamos viviendo, porque muchos hemos estado viviendo en dos pactos, acá un poco de este pacto y quiero venir a este pacto. Y no funciona así la cosa, o estás en este pacto, o estás en el pacto, el nuevo pacto que Cristo ha hecho. Entonces cada uno tenemos que tomar la decisión dónde estoy. ¿Me entiendes? Y esta prédica va a aclarar mucho por qué Dios actuaba así como actuaba. ¿Por qué Dios hacía lo que tenía que hacer en el pasado? Para que podamos entender, ¿me entiendes?, la naturaleza de Dios. Amén. Ok, lo que he estado hablando, hemos visto en el ministerio de Cristo que Él ha venido a sanar a todos, dice, ¿no? No dice ha venido a sanar a algunos. ¿Me entiendes? A todos. Él vino a sanar a todos. He predicado que justamente cuando vino el leproso le dijo, si tú quieres sanarme, ¿qué le respondió Cristo? Si quiero, ¿no? Entonces vemos cuando acercó Jairo, le dijo, si tú puedes venir, mi hija se está muriendo. Él dice, sí, puedo ir. Vemos un centurión, le dijo, ¿me entiendes? Cuando le habló de su siervo, que Cristo le dijo, ok, voy a ir. Le dijo, no, tú no eres digno de entrar en mi casa, solo tu palabra tienes que decirla. ¿Me entiendes? Ahí vemos diferentes tipos de manifestaciones de fe, ¿no? Pero vemos a una mujer que tenía flujo de sangre, que ella no habló, no dijo nada, pero ella actuó en su fe y solamente tocó y se manifestó el milagro. Tú tienes que entender, hermanos, como he dicho, Cristo te va a encontrar en el punto de fe que tú tienes. Ahora, ¿tienes algún punto de fe? O muchas veces tu fe está bloqueando algo que no deja que se manifieste. Porque lo espiritual ya ha sido realizado, ya ha sido dado, pero hay algo que está impidiendo que se manifieste. Y muchas veces son ¿qué? Las estructuras que tenemos en la mente. Pero Dios necesita algo, un punto tuyo de fe. ¿Y cómo dice viene la palabra de fe? Por oír la palabra de Dios, por estar en comunión con Dios, por leer la palabra de Dios, ¿no?
Entonces, si tú quieres que comience a nacer ese punto de fe, porque nosotros tenemos la medida de fe, ya está en nosotros la fe que necesitamos para que se produzca el milagro. Pero lamentablemente, si tú no estás leyendo la palabra de Dios, no estás en una relación con Dios, solamente estás de domingo en domingo y solamente oyes una palabra el domingo y te regresas, ¿dónde Dios va a poder, dónde tu fe se va a poder manifestar? Las responsabilidades de cada uno de nosotros, hermanos, porque cada uno de nosotros ya tenemos eso, pero es mi responsabilidad que esa fe comience a manifestarse, y la forma que dice es con la palabra de Dios, relación con Dios, oración, ¿me entiendes? Y eso es lo que yo voy a hablar un poquito ahora, justamente de la relación con Dios y la oración con Dios que cada uno de nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. ¿Me entiendes? Es lo vital, eso es lo importante para nuestras vidas, para cada uno de nuestras vidas, porque así yo sé que mi fe está activa y cuando venga un problema voy a poder usar esa fe para que se manifieste, ¿no? Amén. Entonces Dios está buscando ese punto de fe, hermanos. No tenemos que poner las estructuras que ponemos, que muchas veces, no soy merecedor de recibir. Tú eres merecedor de recibir todas las promesas que Cristo te ha dado. ¿Me entiendes? Si tú has aceptado a Cristo, tú eres un candidato para que todas las promesas que dice la palabra de Dios sean tuyas. Somos herederos. ¿Cuántos son herederos? Amén. Y un heredero, ¿qué hace? Reclama su herencia. Porque si tú sabes la herencia y tú no la reclamas, entonces no funciona en tu vida. Por eso tenemos que saber cuál es tu herencia, ¿me entiendes? Muchos podemos saber el ABC del Evangelio, tú lo puedes dominar. Pero si tú no lo pones en acción, el Evangelio no te va a funcionar. La acción es, ¿me entiendes? La fe es acción, movimiento. Entonces tenemos que lograr, y eso es lo que estoy queriendo, hermanos, en este tiempo, para que cada uno como iglesia podamos estar en la misma página. Porque yo sé que muchos venimos de diferentes, no sé cuál ha sido de denominación, o no sé cuánto has conocido de Cristo, o bajo qué doctrina has crecido, no sé, ¿me entiendes? Pero yo sé en la doctrina que he crecido, ¿me entiendes? Y muchas veces, como he dicho, ahora yo estoy predicando en contra de lo que yo predicaba antes, ¿no? Porque tuvo que venir la revelación de Dios a mi vida. Tuvo que venir una revelación tremenda a mi vida para darme cuenta de que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, y no es por maldad ni nada, pero muchas veces en la doctrina que creemos y en eso avanzamos, y a veces hablamos del púlpito, en vez de hacer una bendición al pueblo, los atamos al pueblo. ¿Me entiendes? Por eso tenemos que basarnos ahora, ¿qué es lo que dice el Nuevo Testamento? No, en cuanto a todo, en cuanto a la oración y todo eso. Por eso ahora yo voy a basar la oración bíblica del Nuevo Testamento. ¿Cómo tiene que ser? Solamente Cristo nos dejó un ejemplo. ¿Cuál ejemplo es ese? Padre nuestro, y that's it. Pero si tú ves muchas cosas, el hombre ha añadido un montón de cosas. Montón de cosas hemos añadido a la oración, y esto mejor así, guasá, y esto así. ¿Por qué? ¿Por qué no somos simples como los apóstoles? ¿No? Si quieres que te explique, ven después del servicio. ¿No? Pero la realidad es eso. Muchas veces el hombre pone cosas y eso es lo que lastima a la iglesia, ¿no? Y una forma que cuando estaba preparando este mensaje, el Señor me hizo sentir esto. No estoy diciendo que Dios me habló, me hizo sentir. ¿Me entiende? Porque muchas veces como ministros del Evangelio, sea yo como pastor o como líderes, yo puedo ir a un hospital y orar por un enfermo, pero no se sana el enfermo. No se sanó. Yo oré. Puedo ir y no se sana, ¿me entiendes? Y oro y no se sana. Entonces muchas veces yo para tapar, ¿me entiendes? O un ministro para tapar, decir, ok, no, Dios te está queriendo mostrar. Yo he orado, si tú no te has sanado, es que Dios está queriendo manifestar algo. O Dios te está queriendo mostrar algo, ¿no? Entonces yo ya he hecho, ahora ya no es mi culpa, ahora es tu culpa entre tú y Dios, y yo me hago a un lado. Wow. ¿Puedes entender? Yo estoy hablando así.
Mi forma ahora, si yo voy a ir con un enfermo, tiene que ser cómo yo voy a comunicarte a ti lo que Cristo ha hecho en ti. Y tenemos que unirnos los dos en lo mismo. Porque si yo le estoy diciendo, yo he hecho, ahora es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios ya ha sido que tú eres sano. Entonces yo pongo es la voluntad de Dios. Entonces, ok, ya, ahí viene en tu mente. Entonces, ¿qué más tengo que hacer para ser sano? ¿Qué más? Hay una listita que tienes que hacer check, ¿no? Y no funciona así. Entonces, ¿cómo nosotros como ministros o líderes tenemos que comenzar a ministrar a la gente y lograr, hermanos, llevar a la gente a que entienda que es sana y su sanidad tiene que venir? Tiene que venir. No darnos por vencido. No levantar las manos, yo hice mi parte, ahora será la voluntad de Dios. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad, como siempre antes hablábamos y decíamos las cosas, hermanos. Y eso va a determinar mucho. En cuanto, si tú entiendes esto, siervo, tú lo puedes comenzar a realizar, ¿no? Y en las próximas prédicas voy a hablar, porque hay muchas enfermedades y muchas cosas que realmente nosotros mismos las causamos, ¿no? Entonces, para que estamos, yo la causo y estoy pidiendo que Dios me sane. No, primero dice Dios, tienes que cambiar ciertas cositas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántos les encantan esos buffets? Qué rica es la comida, ¿no? Sí, es rica, pero esa comida a veces nos está matando, nos está enfermando, ¿no? Y eso voy a predicar un poco de eso, cómo tenemos que ser, ¿me entiende? Porque hay que dar todo el balance, todo el equilibrio. Amén. Tenemos que entender en Romanos 12 nos habla que tenemos que renovar nuestra mente. No nos conformemos a este mundo. No tienes que conformarte a este mundo. No tienes que conformarte a lo que el médico te dice si estás enfermo. Porque muchos se conforman a eso. El médico me dijo que tengo esto, entonces ahora yo me conformo a eso, entonces tengo que aprender a vivir alrededor de eso. Y el Señor dice, no te conformes, tienes que renovar. Entonces lo que queremos trabajar es renovar en esta área de lo que es la sanidad divina en nuestras vidas. Amén. Cada uno sabemos que tenemos, ¿cuántos tienen la mente de Cristo? Algunos no saben ni qué mente tengo, ¿no? Cuando digo, ¿cuántos tenemos la mente de Cristo? Amén. La palabra dice que tú tienes la mente de Cristo. Pero hay que renovarla con la palabra. No, tenemos que entender eso. La enfermedad, hermano, tenemos que entender es un enemigo nuestro. Tú la enfermedad tienes que verla como enemigo tuyo. ¿Me entiendes? Porque el enemigo ha venido a matar, robar y destruir. Entonces el enemigo quiere destruirte. Y si tú lo ves como tu enemigo, ¿cómo vas a actuar en contra de un enemigo? ¿Cómo actúas en contra de un enemigo? Haciendo todo lo que tienes que hacer, ¿no? Vamos a ir en Éxodo 15, 23, 26. Éxodo 15, 23 al 26. E hizo Moisés, y desde ahora en adelante yo quiero que pongas mucha atención, porque desde ahora en adelante voy a hablar por qué Dios actuaba como tenía que actuar. Amén. Entonces vamos ahí. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto del sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar, ¿qué? Agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mara. ¿Okay? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. ¿Okay? Un árbol. ¿Qué tiene que ver un árbol? ¿Cuántos están yendo por más adelante? Le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí, ¿qué? Los probó. Ahí le dio, ¿qué? Estatutos y ordenanzas. Amén. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, dice, ninguna enfermedad de las que yo envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Entonces ahí tú ves que le está diciendo, si tú haces estos estatutos, ninguna enfermedad te va a venir, porque Él está diciendo, yo soy tu Dios sanador. Ahí se está proclamando que Dios es un Dios sanador. Amén. Entonces sabemos que Dios, la naturaleza de Dios es sanarnos. Amén. Él ha dicho, no voy a poner enfermedades en ustedes si ustedes realmente hacen mi voluntad. ¿Ok? Ahora vemos, hermanos, que el pueblo de Israel hacía su voluntad. A veces, ¿no? A veces se ponían bien, pero a veces no se ponían bien. ¿No? Tenemos que ver, hermanos, que por qué esas aguas amargas, y es un prototipo, hermanos, se tuvo que agarrar un madero, y cuando se echó el madero, esas aguas se convirtieron en ¿qué? En puras, en que podían vivir, ¿no? ¿Qué dice Jesucristo? El que tiene sed, venga a mí, y yo lo haré beber. ¿Me entiendes? O sea, Cristo nos promete que cuando en el mundo ¿me entiendes?, está contaminado con el pecado como estaban esas aguas, Cristo tuvo que morir en la cruz para justamente eliminar el pecado de esta tierra. Amén. Tenemos que entender, hermanos, que en esta tierra el príncipe del mundo, o ¿quién es el príncipe? Hay un príncipe, dice la palabra. ¿Quién es? Es el Satanás, es el diablo. Él tiene autoridad acá en la tierra. Amén. Pero mediante Cristo, Él ha venido a morir por nosotros y a darnos una nueva vida y una vida eterna en el madero. Entonces vemos ahí, hermanos, que Dios ya les dijo lo que iba a pasar a su pueblo de Israel. Tenemos que ver qué representaba Egipto. Egipto representaba esclavitud, ¿sí o no? Eran esclavos, tristeza. Eso significaba Egipto para el pueblo de Israel. Ahora vámonos a Deuteronomio 28:15. ¿Cuántos conocen esto, las bendiciones y maldiciones? Voy a ir a las maldiciones. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Bueno, no voy a ir a todas. Si tú quieres leerla, todas las maldiciones, ¿no? Por eso muchas veces, si no entendemos, vemos estas maldiciones, y muchas veces en la iglesia acá se sigue predicando eso. Si no cumples esas maldiciones te van a alcanzar. Seguimos trayendo esas maldiciones acá, sin entender lo que Cristo ya ha hecho. Y eso es lo que voy a explicar. Amén. Y ahora voy a saltar a Deuteronomio 28, 58 al 60. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras que esta ley está escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus puches. Mira, maravillosamente dice, ¿no? ¿Cuánto has visto levantar maravillosamente unas plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas? Y traeré sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Entonces ahí vemos, hermanos, que la enfermedad Dios la ve por parte de la maldición. ¿Ok? La enfermedad es una maldición. No hay otra palabra. Tú tienes que entender que Dios ha visto que la enfermedad es una maldición. Entonces vemos acá ahora, hermanos, que Dios tuvo que hacer, mejor lo voy a leer. Vámonos a Éxodo 24:3. Vemos cuando fue dadas las leyes a Moisés. En 24:3 dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, dice, todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo:
haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Ok? ¿Qué están diciendo? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahí está incluyendo las bendiciones y estaban incluyendo las maldiciones, porque Cristo ha dicho, que Dios dijo, voy a hacer esto, pero ellos no estaban pensando en las maldiciones, estaban diciendo, no, todo eso lo que Dios nos ha dicho, nosotros lo vamos a hacer. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué pasó? Ahora tenemos que entender, hermanos, en este concepto, ¿cómo podemos explicar ese Dios que traía enfermedades y todo, ese Dios que muchas veces lo hemos visto de ira en el Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos explicar el día de hoy? Por eso muchos no han entendido y siguen viéndolo a ese Dios que si tú haces algo, ¡pum!, va a venir el palazo y te va a echar una enfermedad, te va a mostrar algo. Entonces lo seguimos trayendo a ese Dios del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué Dios tenía que actuar así? Tienes que entender, hermanos, que ese era un pacto con su pueblo. ¿Qué es un pacto? ¿Me entiendes? Cuando tú haces un pacto con tu esposa de matrimonio, ¿qué es un pacto? Un acuerdo. No, un acuerdo puedes deshacerlo el acuerdo, pero es un pacto, es algo sagrado. ¿Me entiendes? Tú estás firmando, y tú cumples tu parte y yo cumplo la mía. Amén. Entonces, si alguien rompe ese pacto, va a haber consecuencias. Esa es la realidad. ¿Cuántos tienen casa acá? O auto, algo. ¿No? ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, vas y compras una casa? ¿No? O el banco te dice, acá está el dinero ya, y vaya y listo, y si puede me lo paga. O pague su casa si usted puede. ¿Qué hace el banco? ¿Cuántos han ido a un closing de su casa? ¿Cuántos papeles te hacen firmar? Un tanto así, ¿no? Ahora, ¿tú has leído cada papel así declarado? ¿Tú lo has leído? Quiero mi casa y firmo. ¿Dónde firmo? ¿No? Firmamos la casa y tú no estás viendo lo que dice si tú no pagas tu casa, ¿no? Entonces lo mismo pasó con Israel. ¿Dónde firmamos? Sí, Señor, obedecemos todo, Señor. Hicieron un pacto con Dios, ¿no? Entonces cuando tú haces un pacto con el banco, firmas el banco y sigues, o la casa o un auto, cuando tiene un auto, lo mismo hace un auto, ¿sí o no? Entonces cuando tú firmas, ¿qué sucede? Te dicen, ok, mientras usted cumple el contrato, usted puede seguir en su casa. Ni ellos pueden mentir, mientras tú estés pagando, ni ellos pueden venir y decir, no la tomamos su casa. Tú les dices, no, yo estoy cumpliendo mi pacto, yo estoy pagando fielmente, usted no puede tocar mi casa. ¿Me entiende? Ninguno de los dos puede tener autoridad sobre ese pacto hasta que uno lo rompa. Entonces vemos que Dios es un Dios de palabra y es un Dios de pacto. Cuando Él dice es amén, es amén. Él nunca va a romper sus pactos. ¿Quién rompe los pactos? Los hombres. ¿No? Entonces cuando vas, ahora te la voy a poner más clara. ¿Ok? ¿A quién pongo de ejemplo? Este Mike siempre lo veo y no sé, es que más cerca, al que más cerca. Ponte, yo trabajo en un banco, soy pastor. ¿Ok? Soy pastor, soy tu pastor. ¿Ok? Y tú dices, pastor, ayúdeme a comprar una casa. Te digo, ok, te voy a ayudar. Veo tu cheque, le chequeo. Y dices, ok, pero tienes que firmar todos estos papeles. ¿Ok? Entonces yo te puedo explicar, hay Mike, pero si tú no pasas esto puede pasar, Mike. Yo te explico, le explico todo bien a Mike, ¿no? Entonces Mike va, yo le doy su casita, compró, ya. Pero ¿qué sucede? Mike por alguna razón no pudo pagar un mes. Le llamo, Mike, ¿qué está pasando? Pastor, no puedo, ¿no? Ya hay la primera multa, si te atrasas ya te cobran multa, ellos no te esperan. Ya 3 meses, 4 meses, no puedo, ok, entonces ya tengo que comenzar a hacer las cosas más legales. Pero pastor, sorry, no puedo, porque tú has firmado un pacto. Tú tienes que diferenciar que soy tu pastor acá. Sorry, yo no puedo hacer nada, porque yo trabajo para un banco. Entonces comienza el procedimiento y Michael sigue, nada. Entonces las cosas ya se empeoran. Le tengo que decir, Michael, tal día, tal hora tienes que desocupar tu casa. Pero pastor, ¿qué voy a hacer? No tengo casa.
Sorry, Michael, yo ya te he dicho. ¿No? Entonces, si Michael no hace nada, el día, ¿qué sucede? Que si ese día llega, que se ha establecido, yo tengo que mandar al sheriff y sacarlo a Michael de su casa, aunque me duela que en el corazón. Pero hemos firmado un pacto. Sorry, Mike. You gotta go to the streets. Tienes que ir a las calles. Me da pena, pero hemos firmado, no puedo hacer nada, está fuera de mi control. He firmado un pacto contigo. ¿Me entiendes? Ahora ves en el llevarlo a Dios. Dios firmó un pacto con el pueblo de Israel. Si obedeces, estas bendiciones van a venir. Si desobedeces el pacto que hemos hecho, estas maldiciones van a venir. Dios, vemos un Dios de amor. ¿Me entiendes? Pero cuando Él firmó el pacto, Él no pudo hacer nada porque Él tenía que cumplir su palabra de lo que dijo. ¿Te imaginas? Tenía que cumplir las maldiciones que Él dijo. Yo tengo que cumplirlas porque firmé un pacto y las tengo que cumplir. Por eso vemos a un Dios que si no entiendes, vemos a un Dios, oh, qué terrible. No, pero ellos dijo, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Hicieron un pacto con Dios. Entonces Dios se sentía obligado a cumplir su pacto cuando el pueblo desobedecía. ¿Entienden, siervos? Ahora, nosotros seguimos en ese pacto. Muchos no entienden lo que Cristo ha hecho en la cruz, porque Cristo ha dicho, ahora yo he venido a cumplir ese pacto por aquellos hijos que no podían, porque ellos confiaban en sus propias fuerzas, en su propia justicia. Y Dios dice, estos nunca van a poder adquirir su propia justicia. Por eso tengo que mandar a mi Hijo Jesucristo para que muera por él. Entonces cuando Cristo estaba en la cruz, toda esa ira de Dios fue derramada ante Cristo. Si no entiendes eso, y el momento que digas, Dios me está queriendo, Dios está permitiendo, estás diciendo, en vano has muerto Cristo. No es suficiente lo que has hecho en la cruz por mí, porque Cristo te ha hecho justo delante de Él. Ya tienes acceso a un nuevo pacto. Entonces saquemos ya esas actitudes de la iglesia. Por eso muchos no pueden ver la gloria de Dios, no pueden, porque hay esos obstáculos que lastiman a la iglesia. Porque no entendemos, hermanos, que Cristo pagó todo, todo. Tú ya no estás bajo maldición, ¿entiendes? Porque la maldición la llevó Cristo. ¿No? Ahora voy a ir explicando. Entonces uno puede decir, entonces, no, he explicado lo que es la gracia, porque ahora somos salvos por gracia, dice la palabra de Dios. Y ahora la gracia no es el ticket para que vayas y hagas lo que te da la gana y pecar. No, porque la verdadera gracia te va a llevar al arrepentimiento, te va a llevar a vivir en santidad ante Dios cuando entiendes lo que Él ha hecho por ti. No se trata de lo que tú haces, sino lo que Él ha hecho ya por ti en la cruz hace 2000 años. ¿Me entiendes? ¿Ahora hay consecuencias del pecado? Sí. Y eso lo vamos a ir hablando. Voy a seguir predicando. Quedan 3 sesiones más. Porque el pecado abre esas puertas al enemigo a que venga a atacarte. Pero ahí ya no tiene nada que ver Dios. No lo metas a Dios ahí. ¿Me entiendes? Muchos están abriendo esas puertas al enemigo porque él ha venido a matar, ha venido a matarte. Quiere destruirte. ¿Me entiendes? Toda la enfermedad, las enfermedades que hay en este mundo, toda enfermedad ha sido creada para matarte. Una simple gripe te puede matar si te agarra medio sin vitaminas o no muy bien alimentado. ¿Sí o no? Muchos por una simple gripe se mueren. O una simple enfermedad, algo les sucede y se mueren. La enfermedad, el propósito es matarte. El enemigo quiere matar. Entonces mucha confusión hay en estos tiempos, hermanos. Y muchas veces nosotros presentamos a ese Dios que todavía es ese Dios de ira de allá. ¿No? En estos terremotos y cosas, muchos hablan, sí, no tiene nada que ver, pero otros dicen, arrepiéntanse, la ira de Dios. Entonces está ese Dios lleno de ira.
A veces la gente no quiere creer y meterme a aceptar a Cristo porque, hago algo y ya está. ¿Sí o no? Mandamos mensajes a la iglesia que es de ira, no es de ira, Dios lo permitió, no lo permitió, Dios lo hizo, no lo hizo. Mucha gente hay confusión, ¿no? Entonces muchos menos nosotros y la iglesia, el mundo está viendo cómo habla la iglesia en estos tiempos. ¿Qué mensaje va a dar? Es que México es un país idólatra y ahí está, la ira de Dios ahora está y que no es así. Pero hay gente, si tú ves ahí en el Facebook, ves de eso, ¿no? A veces leo, digo, ay Señor, ¿cómo? Que Dios permitió, que Dios lo hizo, que Dios está mostrando, que Dios su ira, que ay. No, la tierra está manifestando el pecado que hay en esta tierra. That's it. Ya no va a aguantar. Solamente Dios, Cristo nos ha dicho, hijos, Él hubiera dicho, miren hijos, yo voy a mandar terremotos, todo esto, porque así voy a anunciar que ya vengo pronto. Él hubiera dicho eso, yo voy a mandar. ¿No? ¿O dice eso? No, en los últimos días, antes de que yo venga, estas cosas se van a manifestar. Él dijo lo que se está manifestando, porque Él sabe lo que va a suceder. ¿Me entiende? Pero Él dijo, no, si Él diría, yo voy a mandar, nos diríamos, ok, Dios está mandándome todos a arrepentirse, todos al altar, por favor. ¿No? Queremos mandar un mensaje a veces de temor y de terror a la gente. Sí, no, hay que decir, Cristo viene pronto. Para nosotros los cristianos que sabemos, tenemos que decir, Cristo viene pronto. Porque no es casualidad, hermano, que haya terremotos y lo que está pasando acá. Ya estamos en rumores de guerra. El Señor ya viene pronto. Pero hay mucha gente que dice, eso he oído, pastor, desde que he nacido, sí. Ya. Pero yo no me voy a confiar en que, no, yo siempre tengo que cuidarme, ¿no? Porque sí, lo hemos oído, sí. Pero yo creo que está más cerca. Más cerca. Entonces, siervos, nosotros ahora tenemos que ver, hermanos, que Dios tuvo que cumplir ese pacto. ¿Amén? ¿Te quedó claro eso? Yo amo a Mike, pero sorry Mike, yo no puedo hacer nada. Ten que cumplir el pacto y ten que echarte de tu casa. I'm sorry. ¿Te vas a enojar conmigo? Ay, el pastor, viera lo que me ha echado de mi casa. Sorry, él firmó el pacto, le voy a decir, ¿no? ¿Qué puedo hacer? No, muchas veces, ay, Dios me besó, Dios me está haciendo. No. Entonces, cuando tú firmas un pacto, hay consecuencias. Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ese es el ministerio de Cristo, que ese mismo ministerio ha dejado ¿a quién? Al pastor, nada más, al pastor. ¿No? Dile a mí. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, ¿no? No, yo soy la iglesia. Entonces ese ministerio me ha dejado a mí. Entonces cada uno tenemos que comenzarnos a hacer personal ese ministerio y comenzar a actuar, ¿me entiendes? En ir y sanar a los enfermos, hacer la voluntad de Dios. ¿Te imaginas si todos hiciéramos eso? ¿Cuánto avanzaríamos? ¿Me entiendes? Hay una palabra, creo que es en Romanos, cuando Pablo habla, dice, yo he predicado en todo lado. Ya no hay lugar donde yo predique. ¡Wow! ¿Te imaginas? Que vengamos, pastor, hemos salido a Minneapolis, hemos salido acá. ¿Dónde más tenemos que ir a predicar? Porque hemos predicado en todo lado. Cambiaría la cosa, ¿no? Pero a veces la iglesia está cerrada, orando y no poniendo en acción.
Entonces tenemos que nosotros reaccionar a lo que es realmente el verdadero evangelio. Cristo ha venido justamente para sanar. Hay cuánta gente cautiva que tú mismo puedes conocer. Cuando tú estás enfermo es una cautividad. ¿Sí o no? ¿Cuántos han estado en la cárcel? No levantes tu mano. Cuando yo estaba en la cárcel, su pastora está en la cárcel. ¿Ok? Ahí en Bolivia me metieron ahí por borracho. Pasé 3 días en la cárcel. ¿No? Entonces desde el momento que entré, estaba cautivo. Ya no podía querer ir a hacer pipí porque estaba ahí medio borracho y no me dejaban. Tenía que estar sujeto a cuando me abran la reja, cuando esto, cuando el otro. Perdí mi libertad. ¿Me entienden? Entonces cuando tú entras cautivo muchas veces a una enfermedad, pierdes la libertad. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Cuando entra uno a la cárcel o está con tiempo en la cárcel, ¿qué sucede? Estás cautivo y tú comienzas a acomodarte a lo que está alrededor tuyo. ¿No ve? Ya tienes que comenzar a pensar que ya no eres libre. Tienes que comenzar a pensar que estás preso. Y tienes que pensar que ya no te vas a llamar Hugo, sino te vas a llamar el 0007. ¿No? O sea, ya te van a poner números, te van a poner cosas. ¿Cómo vas a hacer? ¿Sí o no? Entonces tu cautividad comienza a cambiar y tú te comienzas a acomodar a cómo actúan los presos. Es lo mismo en la enfermedad. Te diagnostican algo, ¿qué pasa? Oh, que esto, la enfermedad, no, y la agasas. Entonces vas al internet, ¿cómo puedo curar esto? Dice, ya estás comenzando tu mente a trabajar. ¿Qué tengo que hacer por esta enfermedad? ¿Cómo puedo curarme? ¿Qué es lo que tengo que tomar? ¿Cómo? Comenzar a hacer. Entonces cuando mucho está la enfermedad, está más fuerte, tú comienzas a acomodarte a la enfermedad. Ya sabes a qué hora tienes que tomar, ya sabes a qué hora tienes que hacer esto, ya sabes a qué hora tienes que hacer el otro. ¿Sí o no? Te acomodas a esa enfermedad. ¿No? Entonces muchas veces dice, ¿qué tienes? Es mi diabetes, es mi esto, es mi esto. Te lo agasas, ya estás bien acomodado a eso. ¿No? La palabra que tú digas, ¿no? Como la sierva, hermanos. Le dijeron, tiene cáncer. Si ella hubiera dicho, cáncer, ay, voy a ver ahora qué cáncer esto, ¿cómo? Ya estarás. O si le hubiera dicho, sí, la tengo. Ella dijo, no tengo. ¿Me entiendes? Rechazó. Entonces tú tienes que ver que la enfermedad, hermano, ¿me entiendes? Muchas veces son espirituales, dice, ¿no? Pero hay unas enfermedades, ellos estaban buscando cuando fue, ¿me entiendes? Sentimos cuando Dios hizo su poder, su sanidad se manifestó, porque ella ya fue sana. Fue al médico, busca, no hay células, ¿no? Porque esas células de cáncer están vivas, ¿no? Y no podían encontrar, y no encontraron nada. Y le dijeron, wow, ¿dónde está? Usted no tiene nada. Gloria a Dios. Pero con nosotros cuando hablamos, pero cuando tú tienes que decir, sí me tengo, y te acomodas, hermano, tú comienzas a vivir, y muchos estamos acomodados a eso y no hacemos nada por eso. ¿No? No te acomodes, hermanos, a lo que el médico te dice. El médico, ellos tienen nombre para todos, para todas las enfermedades hay nombres, ¿no? Ellos no te van a decir, tiene un espíritu de cáncer, tiene un espíritu de... No te va a decir eso, ¿sí o no? Él te va a decir el nombre. Pero cuando te diga el nombre, dice, yo no lo acepto. No aceptes. Entonces hay que comenzar a hacer los pasos, hermanos, porque esa es tu sanidad, ha sido prometida por Cristo, que se tiene que manifestar, sea lo que sea, se tiene que manifestar. Él ya lo ha hecho hace 2000 años atrás. Ahora la responsabilidad de nosotros es que se manifieste. Hay un ejemplo que lo quiero contar rapidito, y eso es real. Dice que había una familia, ¿no? Que llevaban a sus hijos pequeños a que los cuide sus abuelos, ¿no? Los llevaba a sus abuelos. Entonces, y los niños llegaban y jugaban, y dice que hacían su siesta en el sillón. Sillón llaman ustedes, ¿no? El sillón. En el sillón ahí hacían su siesta y todo eso, bien, todos los días. Pero un día el abuelo, no sé, le había ocurrido mover el sillón. Y es verdadero esta historia.
había movido el sillón y dice que había oído una cascabel. ¿Me entiendes? Una cascabel ahí. Ven, sus nietas ahí durmiendo, no sabíamos cuánto tiempo está ahí, pero estaba la cascabel. ¿No? Vio ese momento. ¿Tú qué haces con una cascabel? ¡Ah! ¿Sales corriendo? ¿Qué haces? Tus nietas. Hani, ven, oraremos, hay una cascabel. Tal vez Dios nos está queriendo mostrar algo, no sé qué es. ¿Cuál es tu reacción? Matarla, ¿no? Una cascabel, yo nunca he matado una cascabel, no sé cómo agarrarla, no sé. Pero dice que el hombre fue fue al garaje, no sé qué cosa agarró para matar a la cascabel. Pero él fue y mató a la cascabel, ¿no? Entonces nosotros tenemos que actuar así. Cuando te dicen tienes esto, no tengo nada. Esta víbora que está queriendo llegar se va en el nombre de Cristo. No la acepto en mi vida. No la acepto. ¿Me entienden? No tomes ni el primer chance. Porque si él diría, oh no, voy a llamar para que vengan alguien especial y todo eso. Mientras tanto rodearemos el living y no nos hace. Se están acomodando a lo que la víbora quiere hacer ahí. Tenemos que tomar acción en ese momento. Cuando venga algo negativo, no lo aceptes. Échalo fuera. ¿Quién tiene control de su cuerpo? Tú. No acepto esa víbora. No la acepto. Porque esto no es de Dios. Yo sé que es un ataque del enemigo, pero ahora yo no te acepto. Y fuera en el nombre de Cristo. No, ay, ¿ahora qué hago? Ah, llorando no vas a solucionar nada. No se soluciona. Amén. Entonces no aceptes víboras. Lucas, ven, con esto cierro. Lucas 13, 11 al 13. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad. Hay enfermedad por espíritus, ¿no? Y andaba encorvada y ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificó a Dios. ¿Qué hizo Jesús? Tantos años esta mujer, ¿no? Muchos llevamos enfermedades por años. O sea, si Dios usa esa herramienta de la enfermedad para mostrarte, para corregirte, para que realmente, wow, estés bien con Dios, miren, la iglesia sería perfecta, ¿no? ¿Cuántos han pasado por enfermedades y todo eso? Pasamos, ¿no? Pero tú tienes que entender, porque cuando tú estás enfermo, lo natural va a ser decir, Señor, me ha llegado esto, yo voy a confiar en ti. Pero yo no lo acepto. Muchas veces en la enfermedad hay un proceso que va a tener que pasar para que tu sanidad se manifieste. Muchas veces se manifestó como la sierva, ¡wow! Así, pero muchas veces puede ser un proceso. Pero tú saca de tu mente y no aceptes eso. No lo declares. Que ni salga, será, Dios lo permitió y ya estás abriendo cosas para que ahí siga eso. Va a seguir ahí. Tú tienes que rechazar, siervo. Toda enfermedad es del diablo. No, Cristo ya ha pagado hace 2000 años atrás. Porque cuando estamos cuestionando que si eso no es de Dios, estamos diciendo, Señor, entonces tú no has muerto completamente. No has hecho todo el trabajo que nos dices que hagas. ¿No? La otra semana voy a hablar porque ese es un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero ahora tenemos que entender el pacto que Cristo ha hecho con la iglesia, con nosotros. Tú tienes que entender ese pacto tremendo que ahora la iglesia, nosotros hemos hecho con Cristo. Amén. Entonces tenemos que entender, porque si esa sierva Dios le estaba queriendo mostrar algo, encorvada por tantos años, esa mujer hubiera sido perfecta ante Dios. Vemos acá la palabra de Dios. Cada rato digo, con esto acabo. Téngame paciencia, siervos. Timoteo 3:16. Vemos acá en la escritura cómo Dios nos corrige. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
¿Cuántos necesitan corrección? Yo necesito muchas veces corrección. Entonces aquí me dice que la que me va a corregir mi vida, si yo estoy haciendo cosas malas, va a ser la palabra de Dios que me tiene que corregir. Para instruir en justicia. ¿Me entiendes? Porque muchos dicen, oh, pero pastor dice que Dios ama y a sus hijos los disciplina. La disciplina muchas veces, cuando va la disciplina, ¿qué viene a tu mente? ¿No? ¿Sí o no? Disciplina, ay, algunos ya les duele. No, porque la disciplina muchas veces le demos a golpe y violencia y todo eso. Pero el primer concepto de la disciplina, ¿qué quiere decir? Enseñanza. ¿Me entiendes? Doctrina, enseñanza o educación para el comportamiento de una persona. O sea, Dios quiere, hermanos, que mediante su palabra quiere disciplinarte, quiere corregirte. Pero el problema del cristiano es que si tú no estás en la palabra de Dios, ¿cómo Dios te va a poder corregir? ¿Cómo va a poder hablarte? Entonces cuando tú estás solo como un llanero solitario allá afuera, ahí es donde viene el diablo y chucutum, te dio. ¿Me entiendes? Pero cuando tú estás en su palabra, porque Él te va a corregir cuando tú te estás desviando. Su palabra te va a corregir. Me estoy yendo por este lado, así, va a haber una palabra que dice, wow, gracias Señor, tengo que ir por este lado. Por eso es bien importante, hermanos, como hijos de Dios, que nosotros tenemos que meditar tiempo en la palabra. En Salmo 107:20 dice, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Vemos ahí, hermanos, que su palabra tiene sanidad y poder. Amén. Entonces entendamos, siervos, que la voluntad de Dios, Él quiere, ya lo ha hecho, ha sido su propósito. Cuando Cristo ha muerto en la cruz, dice, tu enfermedad yo ya la he llevado. No hay ningún problema con tu enfermedad. Ahora es la responsabilidad de cada uno de nosotros como hijos de Dios, renovar mi mente, examinarme dónde estoy, qué es lo que tengo que hacer para que logre subir el punto de mi fe, para que en ese punto de mi fe